¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en este arranque del 2025, segunda emisión de esta nuestra sexta temporada. ¿Cómo le va, Gisela? Bien, Ale, muy bien, bueno, por suerte bien. No es un dato, ¿no?, para dejar de lado. Pero uno estar siempre, bien en estos tiempos sí, es casi no es un dato menor. Uno lo dice bien, siempre lo decimos, ¿no? Por una cuestión de que vamos a decir que estamos mal y bueno, ya está. Tenemos que remar, estamos acá. Hemos embarcado en esto y bueno, ya estamos, ¿no? Y bueno, estamos acá y no queda otra que resistir. Y bueno, y Catalejo tiene que ver un poco con eso también. Sin duda alguna, ya arrancando esta nueva temporada en este mes de febrero, con un poquito de respiro esta semana en torno a las temperaturas, sí, que viene siendo infernal, ¿no? Y en el tema de hoy, lo que hemos puesto en agenda tiene que ver con la economía, algo que nos interesa mucho, esa economía que se acerca a aquel que está del otro lado, aquella que está del otro lado, en un lenguaje posible de descifrar, ¿no? Porque la economía a veces nos queda muy lejos cuando la cuestión técnica de la terminología nos hace dudar y uno dice, bueno, hay que seguir laburando, ¿no? Sí, creo Pero que bueno, también al margen de seguir laburando hay una economía, ¿no? Y lo fundamental también es el tema de lo macro, ¿no? Porque uno se habla todo como de lo macro y lo micro, lo que está a nuestro alcance todo el tiempo, es lo que a veces se nos escurre. Sin duda alguna. Por eso, si te parece, presentamos Dale, el programa. Vamos. Después de un 2024 demoledor para los trabajadores jubilados y desvalidos, el 2025 se presenta no menos catastrófico. Ante la brutal transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que más ostentan, la proyección de una Argentina para tan solo unos pocos millones de personas se consolida al calor de la caída del consumo y el desfinanciamiento de lo público. Hoy en Catalejo se profundiza el sueño de una Argentina para tan solo unos pocos. Ahí estaba la presentación y lo vamos a hacer lo propio, si te parece, con el invitado Dale. de hoy, que ya lo hemos convocado el año pasado, estuvimos hablando un poquito, descifrando, ¿no?, el tema de lo que fue un 2024 durísimo, lo mucho que se hizo en detrimento del laburante, del jubilado, del trabajador pasivo, claramente, de las mayorías, de una manera no solamente catastrófica, sino voraz, Sin ¿no? dudas, sin Así dudas. que bueno, ¿qué nos depara el 2025? No es astrólogo, pero es economista. Nos puede marcar un poquito el querido Laví Abrán, que es docente, economista e integrante de Mate. ¿Cómo te va, Laví? ¿Qué tal, Alejandro? Gisela, gracias por la invitación, che, gracias. Bueno, pudimos concretar esta charla que por ahí, ¿no? De acuerdo a la agenda, usted tiene la agenda ocupada profesional y la agenda también ¿no?, de la familia ahora, con Claro. el nacimiento del heredero. ¿Se va a llevar algo o no? ¿Cómo? Digo, si va a ser heredero, va a heredar no, algo. Eso es el laburante, ¿qué se va a llevar? Esas deudas se llevarán. Deudas y, la cruz, ¿no?, del laburante que tiene que... Pero bueno. Bueno, aparte es padre de un ser pequeño. Sí, Nicanor nació Nicanor. el 30 de diciembre, así que... Bueno, entonces que un sobreviviente, muy jovencito, este jovencito. hombre, claro. Muy Gracias jovencito. por venir entonces, porque es arduo el trabajo. Totalmente. Mandamos un beso a la mamá, ¿no? También, Claro, que por tiene la vida, que le supuesto. pone el cuerpo y tiene que levantarse Sin cada dudas. 4 horas a darle la teta. Bueno, la vi. 2024, estuvimos charlando a esto, lo analizamos el año pasado, se vino con un ajuste brutal, aquello que por ahí cuando Macri prometía que iba a hacer las cosas y le tocaba ganar, si es que se candidateaba en su momento, lo iba a hacer mucho más rápido cuando lo entrevistaban, no recuerdo para qué medio, no era local. Lo hizo Milei, ¿no? Lo hizo Toto Caputo, alguien que se recicla y tiene esa capacidad de reciclarse y mutar permanentemente de discurso, no así de fisonomía, porque sigue siendo el mismo Toto Caputo que todos conocemos. Pero bueno, ¿qué fue para que el laburante entienda el por qué está tan devaluada su economía, su salario, su vida, ¿no? En líneas generales, ¿qué sucedió en el 2024? Después nos adentramos en el 2025 que se viene, donde hay mucha angustia, ¿no? Sí, fue un año... Es difícil de explicar porque, por un lado, está la cuestión que afecta a lo cotidiano, que es la inflación, y que la gente lo ve y en un punto es donde basa el gobierno su apoyo, o cierto apoyo Claro. popular que tiene, es decir, bueno, se terminó la inflación. Entonces es mucho más sutil el mecanismo, de cómo se va perdiendo. Cómo se va perdiendo, porque efectivamente uno da la sensación de que los precios no aumentan tanto y al mismo tiempo la plata no alcanza. Entonces hay que empezar a desvelar un poco qué es lo que está pasando. Y efectivamente hubo un aumento enorme de precios a principios del año pasado, enorme, mucho peor que todos los años anteriores. Sí, sin duda. Y más allá de que veníamos con cierta inflación, esto fue mucho más fuerte, pero claro, un poco fue disimulado por eso. Y está disimulado por una variable, podríamos decir, que es el valor del dólar. Entonces mucha gente lo mira todo el tiempo. Esto, como hay tanto aumento de precios en pesos, la gente durante mucho tiempo miró el dólar y dice, bueno, ahora el dólar está quieto, pero los precios en pesos no están quietos.
Entonces, el dólar está quieto y da la sensación, y además se baja esto desde muchos medios, se baja de que hay una calma, de que la Pero no era que antes estaba eso quieto, estaba todo el otro quieto, ahora está eso quieto, pero suben los precios sobre todo, y los salarios no subieron a la par de los precios. Claro. Y ahí está un poco la trampa. Y además se está generando una redistribución desde las clases medias y de los pobres hacia los ricos. Y esto es mucho más difícil de ver. Entonces, y de aceptar para el mismo pobre, ¿no? Porque además, los trabajadores estatales perdieron muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay ajuste. Hablamos desde médicos, docentes, hasta policías, inclusive, bueno, toda una categoría de trabajadores y trabajadoras estatales. Sí, que tenemos el caso, por ejemplo, de los gendarmes, ¿no? De gendarmería, entre otros, que no está ganan, disputando con el tema salarial. Claro que no sus superan sueldos, 650.000 pesos. Sus sueldos perdieron aproximadamente entre 20 y 25% de poder adquisitivo. Claro. La cuarta parte de poder adquisitivo es muchísimo. Es muchísimo perder. Y en ciertos sectores de los trabajadores y trabajadoras registradas o en blanco, que también tienen sueldos que quedaron bastante abajo, pero que a lo largo del año un poquito fueron recuperando, un poco, el poder adquisitivo. Entonces, pero todo lo perdido durante el año no se recupera, digamos. Todos los meses perdidos, todo lo perdido no se recupera. Y cierto cambio de precios relativos. ¿Qué quiere decir esto, precios relativos? Quiere decir que algunas cosas aumentaron más que otras. Vamos a ponerlo así. Claro, claro. Entonces, bueno, el tema de los servicios. Exacto, ha sido tremendo. Alquileres que se desregularon a partir de una ley, un decreto que desreguló y permitió que los alquileres aumenten lo que quieran. Bueno, y que se ajusten cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces, alquileres por las nubes, servicios, incluyendo hasta servicios públicos como transporte, energía eléctrica, gas, etcétera, que se van. Bueno, los costos fijos de vivir, para el que alquila además, el que tiene un alquiler que se actualiza todo el tiempo, crecieron mucho más, y aunque los sueldos hayan acompañado, porque hay como ciertas trampas de estadística, ¿no? Los sueldos acompañaron los precios de los bienes, digamos, de consumo, de las cosas que consumimos día a día, pero no acompañaron los precios de estas cosas que estamos nombrando. Claro. Entonces, el alquiler hoy por hoy representa una proporción, una parte más grande de tu sueldo. La luz representa una parte más grande de tu sueldo. El colectivo representa una parte más grande de tu sueldo. Cuando llega el momento de comprar lo otro, que a lo mejor no aumentó tanto, no te alcanza. Claro, y otro punto también me parece importante, que también lo que a mí me desespera en algún punto, es que no sabes cuánto vas a pagar, por ejemplo, de servicios dentro de 2 meses o 3 meses, o alquiler, ¿no? Lugar donde estás, donde vivís, donde no te queda otra que estar ahí. Entonces eso es aún más angustiante porque no escala. Antes había inflación, pero vos sabías lo que ibas a pagar. Y más o menos sabías que tu sueldo, mal que mal, iba a ir con la inflación. En general iba con la inflación, y eso lo vimos en los años anteriores. Claro. Iban los sueldos. Había todavía poder de las consumo, jubilaciones, ¿no? iban a la par, con una inflación alta, esto por supuesto que era así, pero las jubilaciones, los sueldos iban a la par. Y ahora no, y la conclusión un poco de lo que veíamos, de lo que les decía recién, esto que no te alcanza la plata, es que algo que creo que hablábamos fuera de cámara, no hay consumo. Entonces, el pequeño comerciante no consume, no puede vender porque a la gente no le alcanza. Claro. Los comercios en general le va bastante mal, esto escala para arriba, los mayoristas, las industrias. Entonces, el año pasado hubo una caída enorme del potencial productivo de la Argentina. Argentina produjo menos, se cayó lo que se llama el PBI, es decir, la producción nacional. El año pasado tuvo una caída de catástrofe. Una caída casi como la de la pandemia. Entonces, ¿y por qué? Porque efectivamente si la gente no le alcanza la plata, consume menos, los restaurantes que antes estaban llenos empezaron a estar vacíos, los lugares de vacaciones que antes estaban llenos y estallados dejaron de estar tan llenos, digamos. La gente se fue de vacaciones al exterior porque el dólar estar barato. Bueno, es una combinación de que efectivamente se está cayendo la producción nacional, y esto implica menos empleo, menos sueldo y menos salarios también después, porque si hay mucha desocupación, es mucho más difícil pelear por un buen sueldo. Claro, hay algunos que sostienen, por ejemplo, esto se ajustó y la gente entiende que debe consumir menos, ¿no? Porque el consumir de más, y está esa idea, ¿no?, que confunde, aparte que uno no comparte, porque dentro de lo que uno consume también están los derechos, ¿no?, que tiene que ver con el derecho del laburante del tiempo de ocio, ¿no?, de las vacaciones, de decir, paro, me voy a tomar un helado con los pibes, claro, me voy a dar una vuelta a ver si le puedo comprar algo, podemos disfrutar en familia. Me voy con amigos a tomar algo. Claro, la vida no es solamente consumir para sobrevivir. Claro, me siento a comer algo, los 4, una vez por mes, una vez cada 15 días, digamos, todo eso ha desaparecido, por lo menos se ha ajustado de sobremanera, que es parte también de la vida
de la vida, no Achicás, de la vida es la de vida. Vivir para laburar. Cuando ¿no? decíamos que los trabajadores del Estado perdieron la cuarta parte de su poder adquisitivo y muchos trabajadores del sector privado también. Bueno, ¿a dónde ajustas? Bueno, en estas cosas, dejá de pagar la cuota del club, no vas a la pileta, no te vas de vacaciones. Sobrevivís, digamos, pero la vida del trabajador, la trabajadora argentina no puede ser eso, digamos. Tiene que hacer para subir comiendo, ¿no? Para, y para no hablemos de calidad de alimento, claro, ¿no? Tampoco, ni calar, pero digo, entonces no puede ser así. A mí me pasa un poco, a veces me cuesta terminar de entender cómo no hay un quiebre más profundo, digo, porque uno sigue viendo postales, si bien hay lugares que con mucha menos gente, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, la costa atlántica, pero seguimos viendo gente vacacionando, seguimos viendo gente en los restaurantes, seguimos viendo alguna lógica de consumo en los centros comerciales. Digo, hay gente que está muy mal y hay gente que está igual o mejor. Sí, por supuesto. La gente que... Hay gente que se enriqueció, hay gente que le fue bien en este modelo, lo mismo que había pasado inclusive en la década de los 90 o en otros momentos históricos, en donde hay un grupo, a lo mejor el 10 o el 15 o el 20% más rico, que es mucha gente, digamos, estamos hablando a lo mejor de 8 o 10 millones de personas, mientras que los otros 40 millones de personas le va mal, digamos. Entonces esos 8 o 10 millones de personas lo seguimos viendo de vacaciones y lo seguimos viendo en un restaurante. No desaparece, por supuesto, y la gente, por supuesto, sostiene su nivel de vida en base a comerse los ahorros en algunos casos, a endeudarse en otros casos. Claro. Para sostener esto hay experiencia histórica en otros países donde la gente se empieza a endeudar para sostener su nivel de vida y no ahorra, o sea, cambia esa ecuación familiar también de alguna manera. Bueno, todo eso lo estamos viendo porque son cosas que al principio parecen de corto plazo. La cuestión es que el modelo que busca este gobierno, el modelo de Milei, no es un modelo de corto plazo. Milei aspira, lo ha dicho varias veces, su ideal a una Argentina como la del siglo XIX. Siempre habla de esto. La Argentina potencia, que intertaba el mundo. ¿Y cómo era la Argentina del siglo XIX? Una élite, es decir, un grupo minúsculo, reducido, rico a nivel más rico del mundo, probablemente. Sí, claro, por eso mismo estábamos. A nivel de Europa. Inserto en el mundo ese grupo. Exactamente, ese grupo al nivel de los más ricos del mundo y un 80 o 90% de la población que no tiene acceso a nada y que va perdiendo además día a día todas las cosas que fuimos conquistando a lo largo de las últimas décadas, perdiendo derecho a la salud gratuita, a la educación de calidad, perdiendo derecho a que a aguinaldo, vacaciones, todos los derechos laborales. A una alimentación de calidad. Y eso, exacto, y eso es de alguna manera lo que aspira Milei, muy parecido a los modelos de ciertos países latinoamericanos, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay, eso es lo que... hacia ahí vamos, digamos. Por lo menos ni Alemania, ni Noruega, ni Holanda. No, Haití. El horizonte es Paraguay. Haití. No sé si Haití, porque Argentina es un país grande. Pero Paraguay, porque puede ser. La Argentina, con algo que siempre charlamos con distintos invitados, y también te lo pregunto a vos. La Argentina, yo creo que tiene una memoria activa, un entramado cultural fuerte, que a veces siento que se va perdiendo o que se va quebrando en alguna manera. Lo que a mí siempre o últimamente me está dando esa sensación de tener un cierto miedo a esta cultura de la pobreza, que nos acostumbremos a vivir así. Está bueno, sí, por supuesto, porque efectivamente tenemos una tradición de organización, una tradición de comunidad, una tradición de encontrarnos con el al lado que hace que, bueno, que no querramos ir a ese lugar de pobreza y que tratemos de sostener hacia adelante lo que hemos ganado en todas estas décadas, insisto, de luchas muchas veces y de peleas y de conquistas que son sociales, que son colectivas. Claro. Y esas conquistas colectivas a veces se materializan y eso también es algo que el gobierno está tratando de regalar en algunos casos. O sea, cuando un gobierno privatiza los ferrocarriles, como privatiza empresas que son del Estado, digo, esas son cosas que se generaron con el ahorro, con el sacrificio de generaciones enteras. Es nuestro patrimonio social, nuestro patrimonio colectivo que se está enajenando, que está en muchos casos hasta regalando o dando prácticamente gratis. Nada, me parece que también... Claro, pero ahí se cambia el concepto de es con la tuya. Claro. O sea, en vez de decir es mío, porque me pertenece, yo soy parte de este tren, soy parte de esto, no, es con la tuya. Digo, es muy peligroso que de hecho combatir. En Europa está estipulado, digamos, lo que son transporte público, ya sea trenes, colectivos, ómnibus, lo que fuese, es parte claramente de lo que el Estado debe y además, erogar, digamos. Sí, ¿no? Porque además es más eficiente. Tiene que ver con eso, digamos. Hay algo que
es más eficiente que sea del Estado que sea privado. Socialmente es más barato, es más conveniente y es mejor que sea de todo, que sea colectivo y que sea estatal, que sea privado. O sea, privatizar los servicios públicos, privatizar el transporte, privatizar, es más caro, después hay que terminar subsidiándolo. Impera el negocio, digamos, y después aparte, hay ¿no? unas ganancias que son ganancias ficticias, Claro, que el claro. Estado las termina poniendo igual, entonces no es más eficiente privatizar. La amenaza de cierre, el Estado ahí pone, ¿no? Claro, Siempre el Estado la siempre misma historia termina está, poniendo, claro. entonces termina siendo más caro. Sin duda. Bueno, dijimos que claramente sos economista, la vi, no sos astrólogo, pero bueno, analizando la economía y los números, la vida está regida por los números, ¿no? ¿Qué podemos esperar en este 2025? ¿Dónde por eso es preocupante, ¿no? Digo, desde el gobierno nacional, que no está fracasando, como dicen algunos, le está haciendo extraordinariamente bien, ¿no? Las políticas de Caputo y que pensaron y pergeñaron Milei y Caputo, y Sturzenegger, no nos olvidemos, ¿no? Del doctor ahí maligno detrás de todo esto. Macri también. También. ¿Qué podemos esperar en este 2025? Uno dice, va a crecer el PBI, va a seguir bajando la inflación. Cuando uno charla con el comerciante de barrio, el que tiene por ahí el comercio de cercanía, y está verdaderamente angustiado y desesperado, como muchos integrantes de pymes, ¿no? Sí, es difícil, por supuesto, siempre prever, pero bueno, a veces en las propias palabras de los dirigentes podemos encontrar algunas claves de lectura de el futuro. Yo a Milei jamás le escuché decir la palabra producción, la palabra empleo, la palabra exportaciones, la palabra valor agregado, es decir, no está pensando en un país que va a producir, que va a generar hacia adelante una matriz productiva que incluye, que tiene... Digo, porque justamente cuando hay una industria, esa industria genera puestos de trabajo de calidad, esos puestos de trabajo de calidad después, por supuesto, van hacia el comercio, digo, hacia su cercanía, que también genera valor agregado y genera servicios conexos a esa industria. Bueno, todo eso no está en el horizonte de Milei. ¿Qué hay en el horizonte? Apertura importadora, que venga de afuera y que el que pueda competir acá competirá, y la mayoría que le va a ir bastante mal. Entonces uno dice, bueno, ¿puede crecer el PBI este año? Y a lo mejor por una cuestión casi estadística, de cómo fue tan malo el año pasado, comparado contra un año tan malo, a lo mejor se mantiene o puede, digamos, inclusive crecer. Pero la pregunta es qué hay adentro de ese PBI. El PBI es la contabilización, es la forma, el número que le ponemos a la producción nacional. Claro. Decimos un número, son 800.000 millones de dólares, no importa. Bueno, ¿qué hay ahí en esos 800.000 millones de dólares? No es lo mismo producir una industria, insisto, con puestos de trabajo de calidad, aguinaldo, vacaciones, derechos laborales, etcétera, que tener un agro que solo exporta y que no genera, o no necesariamente, para no meterme con el agro, porque también generan, pero un país insertado solamente pensando en las exportaciones. Sí, en commodity, no viene transable y no hay nada más, y ¿no? sin reprimarizar la sin economía. Un mercado interno fuerte. Bueno, entonces puede ir hacia ese lado, pero bueno, en principio eso desde lo más economicista, pero después está la calidad de vida, un poco lo que hablamos antes, un Estado que se está retirando permanentemente, que no es menor esto, digamos, el Estado está desmantelando las áreas enteras de salud, las áreas enteras, las universidades las están desfinanciando, la ciencia por supuesto, porque son los enemigos, porque además tienen, digamos, esta cuestión anti-intelectual y digamos, claro, tan fuerte, ¿no? Esta calidad de vida, estas cosas se van perdiendo también, si no hay salud pública de calidad, no hay sistema de vacunación, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pagárselo de tu propio bolsillo a todo eso? Bueno, y esto es un desastre, porque efectivamente eso solamente permite que quienes van a poder acceder a algunos y otros no, generan más distancia, más diferenciación. El sueño húmedo en Argentina para un par de millones está, ¿no? Está. Es la Argentina del siglo XIX que te decía antes, vuelve a eso, a lo mejor con otro ropaje, por supuesto. Sí, claro. Últimamente escuchamos, lo hablábamos al principio, el tema del dólar planchado, ¿no? Se escucha dólar planchado y a veces queda como muy lejano, no terminamos de entender. Lavado primero y planchado después, ¿será? Claro. La lavandería, muy buena serie, la recomiendo. Pero pienso, ¿cómo sigue esto? Porque a veces se escucha y uno dice, bueno, tiene que devaluar, hay que devaluar. ¿Qué va a pasar? O tu mirada, ¿cuál te parece que sería la salida? Bueno, mi mirada primero es que el gobierno va a hacer todo lo posible para no devaluar. O sea, va a seguir intentándolo
al menos hasta las elecciones, o sea, prácticamente todo el año. Un garrotazo de muerte. Y porque básicamente toda la legitimidad que tiene política, o sea, todo el apoyo que tiene está basado en que no hay mucha inflación y que el dólar está más o menos quieto. O sea, devalúa precios altos. Si se devalúa, enseguida eso se traslada a precio. Devalúa quiere decir que el dólar, en vez de valer 1.200, va a valer, no sé, 1.500, 1.800, 2.000 pesos. Eso se traslada enseguida a todos los precios y puede generar un inicio inflacionario muy fuerte, o un empobrecimiento. Y socava el salario, el ingreso, ¿no? Entonces, lo que tiene este gobierno, por lo menos lo que muestra permanentemente, es eso, es que sostiene el valor del dólar, por un lado. Y por otro lado, que la inflación más o menos la tiene controlada. Y el resto es un desastre. Entonces, si el resto es un desastre, pero está oculto, de alguna manera, detrás, viene velado, detrás de justamente este velo que es la inflación baja, digamos. ¿Y dónde saca los dólares para poder sostener ese monto? Bueno, eso es lo más difícil, porque efectivamente tiene un año complicado por delante, hay muchos vencimientos de deuda con el Fondo Monetario, vencimiento de deuda. El gordo Dan lo tiene, ¿no? Lo sí, entrevistó a Caputo y cuando le pregunta sobre el fondo, dijo, no, está todo muy bien con el fondo. No estaba muy convencido Caputo, creo que hasta ha mentido, digamos, que el fondo no lo trató muy bien a Caputo cuando tomó esa deuda sideral en la época de Macri, que bueno, no vimos ni un ladrillo levantado acá. No. Pero digo, todo reposa ahí, ¿no? En conseguir más deuda por un lado, en patear para adelante y en... hubo el año pasado un importante blanqueo, es decir, que entraban dólares de evasores y de gente que la tenía en negro. Y de patriotas y héroes, como decía. Toda esa gente que nunca lo declaró y que, bueno, pasó a estar a tenerlo legalmente. No hay otro blanqueo, esa cosa pasó una vez, digamos, no lo puedo hacer otra vez. Entonces va a ser difícil efectivamente que consiga dólares. Se apuesta, por supuesto, a que haya más recesión, que no haya tantas importaciones y que las exportaciones crezcan. Argentina, después de la estatización de YPF y después de ciertas inversiones estratégicas que se hicieron desde 2012, 2015, más o menos en esa época, logró ahora tener, porque eso lleva mucho tiempo, 8 o 10 años más tarde, un complejo exportador de petróleo y gas que es Vaca Muerta. Bueno, efectivamente, eso fue una apuesta estratégica, una apuesta de largo plazo que ahora está dando su fruto y se lo está llevando de alguna manera este gobierno. Se lo iba a llevar cualquier otro, pero eso le va a dar un colchón de dólares ya este año, ya le dio el año pasado, y este año también, y el año que viene también, porque efectivamente hay ahí no una mina de oro, sino una mina de petróleo. Pero claro, sin duda. Es imposible hablar de esto de que sigan entrando de alguna u otra manera dólares para que el dólar siga un tanto estable, pero es imposible no pensar en el escenario que todavía no se ha dado, como en los 90, que hablábamos también fuera de micrófono, la vi, que tiene que ver con el desembarco de la libertad de importación, ¿no? Esto de abrir importaciones, que lo que va a hacer, como digamos, como reza la Biblia de las importaciones o de este tipo de gobiernos, el aniquilamiento, ¿no? De la industria, de terminar de aniquilar la industria nacional, y donde va a haber ahí un sinfín de industrias que no van a continuar y una ola de despidos, ¿no? Y eso también se arma o por lo menos te comienza a formatear otro tipo de relación con las personas que ya te están hablando desde el lado del desocupado, y ya no se puede, no estamos como en los 90 por salías con un taxi, con un minimarket, ¿no? Con un comercio. Ahora hay tanta recesión que como que no hay salida, ¿no? No, y no hay, siempre aparece algún negocio así, pero nunca va a ser lo mismo tener un salario en blanco con derechos laborales que salir, en este caso puede ser andar de ser delivery en una aplicación o tener un auto particular para también otra aplicación. Claro, claro. Bueno, nunca es lo mismo, efectivamente, que tener un buen sueldo. Eso está latente, el tema de la apertura de importaciones. Está latente la apertura de importaciones en un mundo que además se cierra. Estamos viendo ya los primeros coletazos de las decisiones de Estados Unidos, claro, que se sabían desde el año pasado porque Trump siempre apostó a cerrarse sobre sí mismo. Bueno, y acá ya lo vimos. Bueno, es que es el capital político de él también, no más allá de su discurso reaccionario, homofóbico, cuasi fascista. Creo que el tema de su mercado interno, proteccionismo, proteger es un capital político, claro. Proteger a los propios Estados Unidos, y no, en ese caso Estados Unidos no tiene socio, y menos Argentina, digamos, en todo caso. Ay, pobre Milei, él pensaba que estaba, él pensaba que lo va a tener un trato especial, pero no hay un trato especial para Argentina. No tiene por qué haberlo, digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos. Sí, claro, lógico. De los intereses propios de Estados Unidos, digamos, que a mí no me interesan, pero bueno, pero que a ellos sí, y ahí tenemos que ponerlo en la balanza o en la agenda. Entonces es un mundo difícil, un mundo que efectivamente busca permanentemente producir, donde Argentina además, en la industria sobre todo, pero
en varios sectores quedó rezagado tecnológicamente, en algunos sectores. Argentina hasta los años 70 estaba en la vanguardia tecnológica de muchos sectores. Después de la dictadura militar eso no se pudo recuperar, en algunos sectores sí, pero en general no. Entonces es difícil competir internacionalmente para nuestro país, es difícil. Y bueno, si se abren las importaciones van a entrar más baratas las cosas. No todas, por supuesto, pero hay muchos sectores que van a ser muy perjudicados si hay una apertura más. Sin duda alguna. No hay más tiempo. No, nos quedamos sin tiempo. No, me parece que iba a ir al punto, iba a hacer un breve rulito con respecto a que, bueno, esto del valor agregado, ¿no? La Argentina tiene mucho potencial, ¿no? Y lo veíamos en una asamblea de hace unos días del CONICET, ¿no? Donde justamente la ciencia, ¿no? Que es pionera a nivel mundial, bueno, también se le intenta vaciar, ¿no? Es por todos lados y a como dé lugar, ¿no? Y es hasta cuándo aguantará el bolsillo de los argentinos y argentinas. Es un plan, ¿no? Esto no tiene que ver con lo dogmático religioso, como la gente por eso sostiene que tampoco uno se lo puede decir, ¿no? Pero el tema de la esperanza, la fe, me parece que esto es economía, ¿no? Es economía, es un plan y bueno, el presidente sí tiene esa visión como de largo plazo, es prácticamente una secta la que la adhiere, esa economía tan rara que súper dogmatizada. Súper dogmática, claro, totalmente. Bueno, David, el agradecimiento por el tiempo. Gracias por la continuamos, vamos a buscarle siempre la vuelta para que usted pueda estar acá. Bueno, para seguir analizando. Usted sabe que esto puede cambiar rotundamente, siempre para peor, lamentablemente, bajo estos designios, ¿no? Económicos, no creo que para mejor para el laburante, pero por lo menos para seguir ahí contándole las costillas a las decisiones políticas y económicas de este gobierno nacional. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima, cuando quieran. Bueno, David Abrán, economista, docente, integrante también de MATE, un grupo de investigaciones económicas muy importante, ¿no? Sí. Que también hace investigaciones necesarias, charlando con nosotros. Bueno, Ale, voy a pensar qué hago con todos mis ahorros, en qué invierto. Está bien. Ojalá tuviera algo. Cada vez tenemos menos. Aparte, es impresionante. Lo que guarda, lo que puede llegar a guardar, porque no sé, a lo mejor tuvo suerte con algo, tiene algún inconveniente vehicular o lo que fuese que tiene que... Y cómo uno se acostumbró, bueno, otra vez lo vamos a hablar eso con... No hay manera. Con acá el compañero que nos trajo tanta información en cuanto a la economía. ¿Cómo nos acostumbramos a poner miles a las cosas? Decimos, es barato, 2.000, 3.000. Y el sueldo sigue exactamente igual. Claramente bueno. Tiene que ver con un ataque a la subjetividad que después uno se va como va normalizando lo anormal. Exacto. Bueno, Fabián Arias estuvo en la puesta en el aire, el amigo Hernán Cabrera en la edición, el amigo García en Televisión Regional, a todos ellos, a la compañera de Conclusión y TV Regional, el agradecimiento por estar siempre al otro lado bancando esto. Sin dudas. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo. Dale, chau.